Quisiera leeros, si podéis buscar en vuestras Biblias, la lectura es algo larga. Tenedme algo de paciencia. En Lucas 1. El mensaje de hoy se enfoca en los capítulos 1 y 2. No los voy a leer enteros. Iré leyendo. Dice, en el capítulo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Eran justos, eran irreprensibles delante del Señor. Dice el versículo 7, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo, alegría. Será grande delante de Dios. Versículo 16, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A partir de aquí se nos narraría cómo en un momento determinado María visitaría a Elisabet, que había ya concebido, y en ese encuentro algo milagroso ocurrió, ¿verdad? Pero después en el capítulo 2, ya hablándonos acerca del nacimiento de Jesús, se nos dice que un ángel, lo vimos la semana pasada, se presenta a unos pastores que estaban cuidando del rebaño y les dice, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en el versículo 20 del capítulo 2, se dice que aquellos pastores glorificaban y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En el mensaje de hoy quisiera, es una lectura algo larga, pero a través de estas dos historias, la de Juan, la del nacimiento de Jesús, que se entrelazan, veremos algunas de las verdades que debemos tener bien
bien arraigadas en nuestro corazón, verdades en las que debemos anclarnos, porque todos aquí estamos necesitados de seguridad. Y esto es lo que Lucas viene a decir al principio de su mensaje, al iniciar el libro. Si os fijáis, y creo que no podemos pasarlo desapercibido, en 4 versículos, en 3 ocasiones, ni más ni menos, Lucas habla de sí, habla de nosotros, dice yo, está hablando en primera persona. ¿Por qué? ¿Por qué quiere hacerlo? Lucas quiere ser franco, quiere ser claro y directo a Teófilo y a nosotros en cuanto al motivo de estar escribiendo. Y fijaros que en el versículo 4, Lucas dice, me ha parecido bien para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas viene a decir, quiero que conozcas la verdad. Quiero que tengas una plena seguridad de aquello en lo que has sido instruido. Aquello que se te ha contado, yo quiero que quede bien arraigado en tu corazón, que tu mente esté clara, que no sean unas verdades que escuchas y se disipan, que se van como el viento se lleva a veces las nubes. El mensaje de hoy será corto, lo prometo. Trata de que veamos 4 verdades. Verdades en cuanto a Dios, al Señor, Jesús, la fe, la salvación, esa obra de amor, ese amor que llevó a Dios a venir a esta tierra y a entregarse por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo respondemos también nosotros ante semejante obra de amor? Porque esto no podemos olvidarlo y hay un texto que no he leído a propósito porque lo quiero dejar para el final. Pero no podemos dejar de lado ese enfoque inicial de Lucas, porque él pone un énfasis, lo subraya de una manera especial en sus primeros 4 versículos. Lo que él quiere es que tengamos seguridad, que lo que va a decir a continuación sea algo en lo que estemos bien anclados, que sea algo inamovible, que sea inquebrantable. Hay muchas cosas en esta vida, en esta sociedad, pensamientos que vienen y se van, pero lo que aquí dice, lo que la palabra de Dios dice aquí, eso va a ser una verdad inquebrantable, inamovible, segura en el corazón del creyente. Dice, para que conozcas bien la verdad, para que llegues a tener plena seguridad, dice la Nueva Versión Internacional. El término que se utiliza aquí en el griego es aspaleian, y eso es lo que significa seguridad. Podemos saber algo acerca de lo que se nos ha enseñado. Lucas lo que dice es, yo quiero que conozcas lo que hay ahí encerrado detrás de esa verdad. Yo quiero que sepas lo seguro, lo inquebrantable, lo sólido, lo estable, la verdad inamovible de las cosas que se te han enseñado. Yo te voy a hablar de Dios, te voy a hablar de Jesús, te voy a hablar de la salvación, de la fe, te voy a hablar de ese amor y eso es seguro. Eso no se lo lleva nada ni nadie. Eso es una verdad firme, sólida, estable, inquebrantable, en la cual el corazón del creyente puede estar bien seguro. Y que Lucas empiece con esa declaración, que es toda una declaración de intenciones, como decía, no es caprichoso. No es nada caprichoso, porque como decía al principio, necesitamos seguridad. Todos en esta vida estamos buscando una seguridad. La pregunta a veces es, ¿dónde la estamos buscando? No entraríamos ahí, sería otro mensaje, ¿verdad? Pero tenía su importancia para Teófilo y tiene su importancia también para nosotros. Necesitamos que haya verdades ancladas en el corazón. Hace unos días en uno de los grupos de hogar estábamos reflexionando sobre eso. A veces podrá cuestiones sobre las que podemos discutir, pero hay una serie de verdades objetivas. Hay una serie de verdades que se han revelado en la palabra, que son inquebrantables, que no se rompen, y ahí debemos estar agarrados, porque si ahí nos agarramos, estamos firmes en nuestros días. Que sí, que seamos un pueblo que avanza en el conocimiento del Señor, pero que lo conozcamos tal y como Él se ha revelado en la palabra. Que no se trate de un conocimiento que va y viene. Pensemos, sí, como las nubes, que se disipan, que se van, sino verdades que están ahí firmes, como una montaña, que nadie la mueve. La nube la ves y dices, hoy está nublado y por la tarde ya no está. La montaña estará ahí, de día y de noche.
Lucas no quiere que los puntos de vista que tengamos acerca de Dios, acerca de su palabra, la Biblia, acerca de lo que está bien, de lo que está mal, sea como algo que se disipe como una nube, sino que lo que conozcamos de Dios, lo que Dios ha hecho, cómo Él se ha revelado, lo que Él nos ha dado a conocer de sí, de su obra, de su amor, su misericordia, sea algo en lo que podamos estar bien seguros porque es verdad. Y punto. Y no admite discusión. Escribe mi evangelio, viene a decir Lucas, para que tengáis seguridad, una seguridad atornillada, una seguridad de lo que se te ha enseñado, una seguridad que está a salvo de cambios, una seguridad de las cosas que hace que estas no puedan ser robadas, de que deje de ser. Esto es y será. Este es el tipo de conocimiento que permitió que la Iglesia subsistiera, ¿verdad? En tiempos de persecución en el primer siglo, también en la época actual, donde hay muchos hermanos en la fe que están proclamando las buenas nuevas del Evangelio, aún a riesgo de perder su vida. Es esa clase de conocimiento que nos permite poder aguantar firmes en la fe cuando llega el sufrimiento, cuando llega la enfermedad, cuando estamos desolados, cuando estamos en la soledad. Es esa clase de conocimiento que nos permite tener una esperanza en nuestros días, esa clase de conocimiento que nos permite en estos días celebrar a alguien. Celebrar a alguien. Y permitidme que me anticipe a lo que diré al final. Estamos celebrando a alguien. Estamos celebrando lo que Él hizo. No nos amoldemos nosotros a este mundo, no nos amoldemos cuando hoy nos juntemos a cenar con quien sea que nos juntemos a cenar y vivamos una cena más. No se trata de una cena más, mañana no será una comida más, no se trata de unos días de vacaciones, estamos celebrando a alguien. Lo celebramos todos los días del año, pero en esta ocasión, en esta época del año, de una manera especial, estamos celebrando un amor singular, estamos celebrando a alguien en mayúsculas. Hermanos, iglesia, Lucas escribió para Teófilo, pero también para nosotros, para que supiéramos lo que se ha enseñado acerca de Jesús, para que conociéramos unas verdades que son seguras acerca de Él, unas verdades que son inquebrantables, inmutables, absolutamente seguras, no una nube, sino una montaña, una roca firme. Y en estas dos historias, porque podría haber leído, ¿verdad?, simplemente en estos días el nacimiento de Jesús, pero he querido leer a propósito la historia del anuncio y el nacimiento de Juan, como también el anuncio y el nacimiento de Jesús, porque por medio de estas dos historias se nos narran y podemos ver en ellas unas verdades que, como decía, son inquebrantables y que necesitamos entender y abrazar de todo corazón. Lucas nos muestra verdades, como digo, inquebrantables, de las más importantes del universo, acerca de Dios, de Cristo, de la salvación, de la fe. Y lo primero que nos dice, nos habla, es de una certeza de Dios. Si recordamos los versículos que hemos leído en Lucas capítulo 1, vemos que Zacarías ejercía el sacerdocio delante de ¿quién? De Dios. Gabriel se le presentó y le dijo, delante de Dios estoy. Tu hijo hará que muchos se conviertan al Señor, Dios de ellos. Gabriel fue enviado a la Virgen María para anunciarle el nacimiento de Jesús. Y le dijo, ¿has hallado gracia delante de quién? De Dios. El Señor Dios le anunció, le dará el trono de David su padre y será llamado Hijo de Dios. No hay nada imposible para Dios. Y luego María cantaría, lo veremos después, mi espíritu se regocija en Dios. Cuando nace Juan se abre la boca de Zacarías, él ya puede hablar y dice, bendito sea el Señor Dios. Cuando Jesús nace, una multitud del ejército celestial alaba a Dios. Gloria a Dios en las alturas.
Y cuando Jesús es presentado en el templo, Simeón bendijo a Dios y la anciana Ana dio gracias a Dios. Cuando dejamos la historia de la niñez de Jesús, vemos que su favor iba aumentando ante Dios. Ahora, ¿por qué esa constante referencia a Dios? Porque Dios ocupa el centro de la historia. Dios ocupa el centro, Él es el actor principal. Muchas veces escuchamos expresiones como estar saturado de Dios, en un buen sentido, ¿verdad? De decir, Dios lo envuelve todo, no en plan, qué pesado, no. Una saturación de estar lleno, de que el conocimiento esté pensando únicamente en Dios, de que Él ocupe el centro de nuestras vidas, estar enamorados de Dios. ¿De dónde sale eso? De historias como estas. De historias como la de Juan y la del nacimiento de Jesús, donde vemos a Dios moverse de una manera singular como el actor principal de la historia. Él está en el centro. Y Lucas lo que viene a decirle es, excelentísimo Teófilo, aquí está la primera realidad encerrada, inquebrantable, la primera verdad inamovible. Dios es real, Dios está activo y Dios es imparable. Dios es imparable. El otro día en el retiro de jóvenes a alguien le pedí, dime cómo es Dios para ti. Y me dijo, potente. Está bien, claro que sí, gloria al Señor, ¿verdad? Es decir, potente, Dios está activo, es real, es potente, es imparable, no hay nada imposible para Él. Envió a un ángel, dejó mudo a Zacarías, el ángel se presentó ante María, Dios hizo concebir a la estéril Elizabeth, concibió también la Virgen María. Y cuando llegamos al final de la historia, es Lucas quien nos dice que este Jesús fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Es Dios quien está planificando desde la eternidad pasada. Es Dios quien se está moviendo antes de que las cosas fuesen creadas. Herodes y Poncio Pilato, leemos en Hechos 4, 27, 28, junto con los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron para hacer todo lo que la mano y el plan de Dios habían predestinado que sucediera. Aquí se acaba todo argumento de que Jesús fuese un plan B. Jesús es el plan de redención, de salvación, planificado por Dios desde la eternidad pasada. Como decíamos hace unos días, ese Cordero ya predestinado desde la eternidad. Teófilo, le dice Lucas, Iglesia, podemos ver nosotros, Dios es la principal realidad del universo. Dios es la principal realidad de la historia. Dios es la principal realidad del Evangelio. Él es el todo planificador, Él es el omnipresente, Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso, Él es un Dios real, activo, imparable, para quien no hay nada imposible. Esa es la primera verdad. Esa es la primera verdad. Niños, jóvenes, adultos, es la primera verdad que debemos abrazar y comprender, que hay un Dios que es real. La segunda, Teófilo, conoce la realidad segura, sólida, inquebrantable en cuanto a Jesús. Consideremos Lucas capítulo 1 del versículo 31 al 35. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay algo que está a punto de acontecer en la historia. Hay algo extraordinario, milagroso. El acto, sí, de amor más impactante, enorme, difícil de describir, está a punto de empezar a ser. Algo cambiará el curso de la historia.
Y Lucas le da una primera pista a Teófilo. Le dice, ese niño que va a nacer no va a ser un cualquiera. Va a ser rey. Y no será un rey cualquiera. Se trata de un rey cuyo reino no tiene principio y fin, en un sentido. Su reinado es universal. Él va a reinar para siempre. Él es el rey profetizado, Él es el rey prometido. Pero vemos algo más en esas palabras. Se nos dice algo más acerca de Jesús, ¿verdad? Ese niño que iba a nacer, que iba a ser rey, que iba a ser ese rey prometido, no era alguien común y corriente. El versículo 35 nos dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, subráyate ese por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como decía, ese rey no era un cualquiera. Por el Espíritu Santo vendría a ser alguien que era superior al hombre. Pero ese por lo cual que estamos viendo aquí está vinculando la obra del Espíritu con el título Hijo de Dios. Ese por lo cual no debemos ser rápidos a la hora de leer la palabra. Debemos ver cuáles son los puntos que se están uniendo. Se está uniendo la obra del Espíritu, se está uniendo un título muy singular, Hijo de Dios. Se trata de una filiación única, especial. Todos aquí, todo creyente, por la fe, ¿verdad? Somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad. Es una verdad preciosa que debemos abrazar también en el corazón. Es también una verdad inamovible. Pero nosotros nacemos según la carne y es después, en un momento determinado de la historia, que por la obra milagrosa, poderosa del Espíritu en nuestro corazón, somos regenerados, experimentamos ese nuevo nacimiento, y ahí es que somos hijos de Dios. Sin embargo, aquí se nos está hablando de una filiación única. Aquí no se iban, Jesús no era fruto de la unión entre hombre y mujer. Su filiación era única. La obra del Espíritu iba a sustituir, a reemplazar la semilla del hombre. Así que la naturaleza humana de María en este caso y la naturaleza divina del Espíritu Santo se iban a unir en una sola persona, que era Jesús. Así que ahí le tenemos el Dios hombre, naturaleza humana de María, naturaleza divina. Pero hay algo más, nos dice el texto, indicaciones que nos hablan, que abundan en esa naturaleza singular, especial. Y es que cuando, lo hemos dicho al principio, lo hemos leído, María visita a Elizabeth, quien había concebido ya. Estando Juan en el vientre de Elizabeth, salta de alegría. Y se nos dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En Lucas 1:43 dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La palabra Señor se usa 26 veces en Lucas 1 y 2, refiriéndose todas ellas a Dios. Elizabeth está hablando por el Espíritu Santo y al mismo tiempo dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y aquí tenemos el Cristo del Señor y Cristo el Señor. En Lucas 2:26, hablándonos de ese episodio de Simeón, donde se nos dice que él no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. O en Lucas 2:11, los ángeles dicen, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor y es el Cristo del Señor. Así que segunda verdad, Teófilo, segunda verdad, iglesia, segunda realidad inquebrantable, firme, es que ha nacido un rey que cumple todos los sueños de Israel, que reinará para siempre. Eternidad, es un rey único, el Hijo de Dios, que reúne las dos naturalezas, humana, divina, plenamente Dios, plenamente hombre. Este Jesús, Teófilo, es el Señor. Este Jesús, Teófilo, iglesia, es Dios.
Así que primera verdad de la que nos habla este texto en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo. La tercera verdad, la certeza en cuanto a la salvación, le dice: tercero, Teófilo, conoce la realidad inquebrantable, segura, encerrada, de que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados al morir en su lugar. Cristo es el Salvador prometido. Es el Salvador profetizado desde el huerto del Edén. Los ángeles, lo hemos visto, anunciaron a los pastores que estaban en esas vigilias de la noche que había nacido en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador que podría lidiar, que podría presentarse en la cruz del Calvario, llegado el momento, llegado el tiempo, como el justo, aquel que se presentaría como un sacrificio perfecto, aceptable delante del Señor. Este Jesús, el Dios hombre, es el Salvador. Él es el que salva a su pueblo de sus pecados. Él es. Este es su plan. Esta es la misión. El nacimiento de Jesús no es el final, es el punto de partida. Su nacimiento, su encarnación, sí, lo estamos celebrando en estos días, pero ahí no acaba la historia. Ese establo, un lugar que olería algo mal, no era el final, era el punto de partida. El objetivo era el Gólgota. El objetivo era la cruz. Celebramos el nacimiento de Jesús, pero celebramos, adoramos por la obra que Él vino a hacer. Y la obra de Jesús no quedó ahí en ese pesebre. Ese fue el arranque, por así decirlo, cuando Él se encarnó. Pero el objetivo primordial era la cruz. Así que Teófilo, conoce lo asfaliano, conoce lo seguro, conoce la realidad encerrada, absolutamente segura, inamovible, de tu Dios, del Dios hombre, de Jesús, tu salvación en el perdón de tus pecados mediante el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Conoce estas cosas, conoce estas verdades. No las conozcas como una nube que se disipa, sino como una montaña que está firme. Conoce lo real, lo seguro, lo inquebrantable en cuanto a Dios, en cuanto a Jesús, en cuanto a su obra de salvación en la cruz del Calvario. Y en cuarto lugar, ten certeza de la fe. Teófilo, debes saber con certeza, sólida, inquebrantable, que hay una manera de tener salvación. Hay una manera de tener salvación por medio de la fe en Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Y pasa por pedirle que Él se haga presente, que el Espíritu glorifique al Hijo en la vida de cada uno. Pero tengamos algo presente, que es algo que hemos estado leyendo en estos 2 capítulos. La salvación de Dios ha ocurrido en una historia que es real. Una historia que es real y que estamos celebrando en estos días. Es una historia real, cerrada, totalmente fija, segura. No es mitológica. No es un cuento de hadas, es algo que ocurrió, que tuvo su cumplimiento en la historia. Herodes, rey de Judá, Zacarías, sacerdote del grupo de Abdías, Elizabeth, de las hijas de Aarón, César Augusto, emperador romano, Jesús, nacido en Belén, bendecido en Jerusalén, criado en Nazaret, no en el Olimpo. Esta es la historia, Teófilo, esta es la historia, iglesia. Celebramos una salvación, una obra de salvación. No es una historia de ficción, es una historia real. Y Lucas le viene a decir: cree en eso, excelentísimo Teófilo. Cree en eso, iglesia. Conoce la solidez, la realidad de todo esto. Ahora, para ir acabando el mensaje, bueno, todavía no lo acabamos, pero que el otro día me dijeron: cuando dices que acabas aún me da tiempo de hacer un máster. Pero sí vamos encaminando la parte final, que es la siguiente. Es decir, conocemos las verdades, hay unas verdades que son firmes, inquebrantables, seguras en el corazón. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo respondemos ante esto? Y es aquí el desafío que os paso para estos días.
Claro, debe ser un desafío para todos los días del año, los 365. Pero ¿cómo respondemos ahora cuando decimos celebrar las Navidades, que decimos celebrar el nacimiento de Jesús, el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad? Y más aún, no solo eso, conociendo lo que Él vino a hacer. ¿Vamos a adorar? ¿Vamos a glorificar en estos días? ¿Vamos a, sí, hacer que Él sea el centro? La historia que hemos leído, las historias que se entretejen del anunciamiento del nacimiento de Juan, de Jesús, cómo nacieron, cómo fueron concebidos, qué es lo que ocurrió cuando se encontraron las madres, ese salto de alegría en el vientre de Elizabeth. Pero, fijaros, dice, no te pierdas, Teófilo. Teófilo, no te pierdas. Y yo os diría, iglesia, no nos perdamos. Mirad la diferencia en la respuesta de Zacarías y de María. No nos perdamos. Gabriel fue enviado por Dios. Gabriel fue enviado por Dios a Zacarías, quien ejercía el sacerdocio delante de Dios. Y no le venía a dar una noticia cualquiera. Le venía a decir, oye, tu oración ha sido escuchada. Aunque seas anciano y aunque tu mujer sea estéril, vais a tener un hijo. Y no solo eso, es el esperado precursor del Mesías, parecido a Elías. Pero Zacarías no se alegró. Zacarías dijo, ¿cómo voy a saber esto? Teófilo, esta no es la manera de recibir la noticia. Iglesia, esta no es la manera de recibir la noticia. No es la manera de recibir la noticia de la obra de salvación. No es la manera de recibir al Salvador. Y el ángel le respondió, yo soy Gabriel, estoy en la presencia de Dios y fui enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras. Ahora miremos más bien el canto de fe de María. El ángel Gabriel fue enviado por Dios, también fue enviado por Dios a una virgen desposada, María, y le anunció lo que había de acontecer. Le anunció que concebiría del Espíritu Santo. Cuando ella estaba y se le presentó el ángel, dice que se turbó, se llenó de temor, se llenó de asombro también. Pero María le dijo, no le dijo, ¿cómo sabré esto? María no le dice, ¿cómo sabré esto? María le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pero ella no, insisto, no le dice, ¿cómo sabré? Sino, ¿cómo será? El ángel le respondió con una respuesta llena de esperanza, que en el versículo 37 le dice, no hay nada imposible para Dios. Él es ese Dios eterno, Él es ese Dios omnipotente, todopoderoso, activo, para quien no hay nada imposible. Él es ese Dios potente, imparable, que si tiene un plan se cumplirá, se llevará a cabo, sí o sí. Y María, fijaros en el versículo 48, arranca con ese cántico que se ha venido llamando como el Magnificat. Dice, un poquito antes, 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo,
Verbo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Ese es el cántico. Esa es la alabanza que surge, una alabanza anclada en la fe, una alabanza que brota del alma, del corazón del creyente. En agradecimiento, en reconocimiento, desde el asombro y para la gloria del Señor. Y adoremos en estos días, adoremos a Dios, adoremos a ese Dios que es desde el principio, adoremos a aquel que, como veíamos el otro día en ese versículo de Miqueas, cuyos días son desde la eternidad, el Verbo eterno, el Creador, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, irrumpió, se adentró en el escenario de la historia, en su creación, para que tú y yo hoy aquí también podamos prorrumpir, como lo hizo María, en un cántico de alabanza, recordando esa gracia, recordando esa misericordia, recordando y celebrando ese amor tan excelso, tan indescriptible. Recordamos que la salvación vino al mundo. Lucas dice, Teófilo, recuerda eso, la salvación ha venido al mundo. Conoce la realidad sólida, inquebrantable, inmutable, como una roca del Dios hombre, de Jesús, de la salvación en el perdón de los pecados por su sangre. Celebramos en estos días la historia más bonita. Para el creyente es la historia más bonita. Claro, muchos, quien no conoce al Señor, quien no está de celebración. Pasa unos días en familia, se va a comprar regalos, pues, sin más, sí, con ganas de regalar, pero ¿por qué? ¿Cuál es la motivación que puede haber detrás de un regalo? Para el creyente, mucha. Estamos celebrando que Dios es el gran actor, el gran objetivo de la historia. Él está desde el principio planeando todas las cosas. Él está gobernando todas las cosas y Él al final será magnificado en todas las cosas. Jesucristo, el Dios hombre, su Hijo divino, la salvación, su obra gloriosa. La fe es lo que nos lleva a esa salvación. Ahora, como estos pastores, vayamos y unámonos a ellos. Vayamos y unámonos a ellos en alabanza, glorificando y alabando al Señor, como nos dice en Lucas 2:20. Porque esta es la historia más feliz del mundo. Para el creyente esta es la historia más alegre que nos llena de gozo, de alegría en estos días. Y sí, hoy que es 24, 25, como os decía, y ya sí con esto cierro. Os quiero animar a que, de verdad, como decía antes, no sean unos días más, no sean unas vacaciones de invierno, no sean unos festivos más en los que nos alegramos de no tener que ir a trabajar, donde estamos a la expectativa de qué regalamos o qué es lo que nos regalan. Por supuesto, participaremos de tiempos en familia, con amigos, pero dándole gracias al Señor en medio de ese tiempo, dando gracias al Señor por la bendición que supone poder estar rodeado de otros en estos días. Que Él sea el centro. Mirad, hoy, quizá cuando estemos a punto de empezar a cenar, quizá es buen momento. Tenemos dos opciones, o hacemos una oración rápida por los alimentos, ¿verdad? Los tendremos ahí, todos bien emplatados, una noche, una cena especial, o podemos tener la oportunidad antes de recordar qué es lo que estamos celebrando. Podemos tener la oportunidad con la familia ahí junta o con los amigos, con quien sea que nos reunamos esta noche, de decir, hoy celebramos la historia de amor más grande jamás contada. La historia de amor cierta, real, una verdad inamovible
en nuestros corazones. Hoy celebramos a aquel que está por encima de todos, al Salvador, aquel que nos dio una esperanza eterna. A este celebramos, a él recordamos en estos días. Luego sí, oramos por los alimentos. Y hagámoslo todo con ese ánimo. En los regalos, igual, puede haber regalos, claro que sí. Pero ¿qué os parece si le damos una vuelta? ¿Qué os parece si cuando nosotros damos un regalo a un ser querido, como una manifestación de gracia, recordamos el mayor de los regalos que nosotros como hijos de Dios hemos recibido? Y que también fue por gracia. Ese regalo de la salvación inmerecido, que nosotros no podíamos conseguir y que el Verbo, aquel que compartía la gloria con Dios Padre, vino a alcanzar para nosotros. Que sean unas Navidades de verdad.